Gracias a Acción Jurídica por este espacio, gracias a Mica, que ya también le voy a dar la palabra para que se pueda presentar. Gracias de nuevo a todos los participantes por estar un viernes, ya muy fin de año a esta hora, bueno, participando de esta propuesta académica que surgió en principio como, bueno, una charla en algo que estábamos trabajando, en especial yo con la especialidad y también con algo más cotidiano que es la instrucción penal, y a partir de ahí empezaron a surgir, bueno, algunas cuestiones, interrogantes que ahora en un ratito vamos a estar dialogando. Mientras esperamos que se suben más personas, ahí le doy la palabra a Mica. Buenas tardes, muchas gracias Acción Jurídica y a SIN por invitarnos. Digo invitarnos porque en realidad yo vengo también un poco en nombre del programa Acercar Derechos, que ahí cuando me presentaban decían de la órbita del Ministerio de Mujeres. Bueno, ya sabemos que en realidad el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación ha perdido rango ministerial, lamentablemente. No obstante eso, las trabajadoras de los equipos técnicos, bueno, seguimos abordando situaciones, atendiendo mujeres y diversidades, en este caso en la provincia de Córdoba y en todo el país. Así que bueno, estamos en un estado de total incertidumbre y la verdad que este tipo de actividades y de encuentros también, bueno, nos dan la posibilidad justamente de centrarnos y a pensar en cosas concretas, además creo que muy necesarias dentro de los feminismos, dentro de las prácticas, no solo de los abordajes judiciales, sino también de los abordajes que se hacen en el marco de las asistencias. Bueno, poder pensar un poco más allá de lo que venimos haciendo, qué cosas por ahí podemos reformular o empezar a caminar. Sí, justamente la idea de también este encuentro es que sea más un conversatorio, más que una clase informativa o explicativa o una capacitación puntual, sino poder aportar distintos puntos de vista o tal vez ver en cuáles coincidimos con respecto a esta temática. Y lo interesante de que Minka esté presente juntamente acá es que cuando ya avancemos un poquito probablemente vean cómo se ha abordado desde el Ministerio de las Mujeres de la Nación o han tenido contacto con algunos casos que a nosotros, al menos desde mi labor, que es la instrucción penal, me han llegado con judicializaciones. Antes que arrancar, primero, bueno, vamos a dar como un pequeño contexto y pantallazo de en qué nos encontramos, de qué estamos hablando, y cómo surgió, bueno, la inquietud de estos temas. Muchos participantes, imagino que algunos son colegas, otros compañeros del espacio judicial y otros de otros espacios institucionales e incluso otras compañeras del activismo feminista acá en Córdoba. Hemos tenido de alguna manera, desde alguna arista, contacto con situaciones de violencias y puntualmente con violencias por motivos de género que los últimos años los feminismos han logrado poner en agenda este tema y también han logrado que las instituciones recepten ciertas demandas. Y lo que vamos a analizar un poco es justamente cómo institucionalmente se han receptado esas demandas desde los feminismos y más allá de hacer un análisis de cómo está hoy la situación, la idea es o dar un espacio más catárquico, que no es la intención, sino es como decir, bueno, ya sabemos en general cómo son las situaciones o cómo se resuelven las cosas, es intentar ver qué perspectiva alternativa a la solución clásica que tenemos hoy se le puede dar a estos casos. Y vamos a empezar primero teniendo en cuenta cuál es la normativa que protege o enmarca todo lo que es el abordaje de estas situaciones. Y obviamente arrancamos con la normativa internacional. Yo, obviamente, ustedes lo van a tener, díganme si se ve bien en la plaquita ahí. Esa es básicamente como un conglomerado de normas, leyes, principios que nuestra nación ha ratificado y claramente ha establecido un interés en la protección de estas situaciones y
un poco dar pelea, prevenir las situaciones de violencia en las que las mujeres estructuralmente nos hemos encontrado. Y más pasando al ámbito nacional, tenemos obviamente lo que es nuestra Constitución, que ha tomado y ha hecho más operativo a través del artículo 75, inciso 22, la Convención Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, y después vamos ya a indagar un poquito más en lo provincial. Lo provincial es también, eh, ¿cómo decirlo, no? Ha receptado toda la normativa también nacional, pero lo ha adaptado a nuestros contextos, y la ley principal que tenemos es la 9283 con sus posteriores modificaciones. No recuerdo bien el número, Mica, creo que era la 10.000... 10.401, que en el 2016 incorpora la Ley Nacional 26.485 de protección integral hacia las mujeres. O sea que incorpora el resto de las violencias, no solo la modalidad doméstica, sino, bueno, la laboral, institucional, etcétera, y las posteriores modificaciones también. Perfecto, perfecto. Bueno, después la ley orgánica del Ministerio Público, tenemos instrucciones específicas también del Ministerio Público para llegar a soluciones o abordajes distintos a cualquier conflictividad penal, pero lo que nosotros tomamos de estos puntos es analizarlos para los casos de violencia de género. Lo concreto es que a partir del 2013 hay un fallo muy importante a nivel jurisprudencial, que es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ese fallo, que es el famoso fallo Góngora, asentado en la perspectiva de género, de toda esta normativa que nosotros ya súper conocemos, que lo repetimos constantemente, que seguramente se han tomado contacto con resoluciones judiciales, está plasmado, es una perspectiva de protección a las mujeres en esa situación de violencia, que un poco lo que hace es limitar el alcance de las alternativas que nosotros hoy tenemos, y lo limita a un espacio netamente penal y punitivista, ¿sí? ¿Por qué decimos que punitivista? Porque lo que interpreta ese fallo es básicamente que cuando nosotros tomamos conocimiento a través de la judicialización penal de estas situaciones, no hay posibilidad alguna, según este fallo, de llegar a una solución de conflicto que no sea un juicio oral o un juicio oportuno, como lo menciona. Déjeme ver si es esta la plaquita. Bien. ¿Por qué hablo de esto? Porque acá lo que me interesa es hacer el primer planteo, que vamos a dejar como abierto la posibilidad de que quien quiera aportar con respecto a este tema también lo haga. Ahí voy a estar revisando el chat, si hay alguna consulta o si alguien se quiere sumar también a hablar de este tema. Y lo que nos preocupa un poco es ver si podemos responder el siguiente interrogante. ¿Puede gestionarse una conflictividad tan heterogénea como las violencias por motivos de género bajo la idea de una única forma de proceso y de resolución de casos? Bueno, yo entiendo, y en la práctica diaria he llegado a responderme que no. No sé cuál ha sido la experiencia de otras personas o de otras compañeras en estos espacios, pero a mi modo de verlo, nosotros en los procesos penales, cuando tomamos conocimientos de estas situaciones, obviamente que desplegamos muchísimas acciones y actos que consideramos probatorios también para dar respuesta a esa situación. Y la respuesta es, receptamos el relato de la víctima, su demanda, vemos si hay delito, ¿sí? Si consideramos que hay delito, lo que se hace por lo general es una imputación hacia el agresor de esa persona, y luego la intención es una elevación a juicio para que en el juicio se establezca un marco o condenatorio o un sobreseimiento de esa situación. Muchas situaciones que nos llegan puntualmente y tal vez como el cúmulo de causas suelen ser muchas flagrancias de determinados delitos, y básicamente es un proceso ya en el que la persona judicializada y el agresor está detenido, y en paralelo
se despliegan estos mecanismos que están contemplados por los juzgados de violencia familiar en la provincia de Córdoba, quienes son los que están encargados de las medidas más cautelares o protectivas. Entonces, ahí ya desde ese inicio comienza tal vez como una especie de obstáculo para las víctimas en cuanto a que, primero, la comprensión de cómo son los procesos, qué implica un proceso en un juzgado de violencia familiar y de género, qué implica una investigación penal, las declaraciones que tienen que hacer, si tienen que hacer abordajes ya sea interdisciplinarios, periciales o no, y el tratamiento que solemos darle por lo general es obtener de esta persona, de la víctima, la persona victimizada, toda la información que necesitamos para, de alguna manera, como apropiarnos de su caso e impulsar ese castigo o esa pena en contra del agresor. Que por cómo está, digamos, diagramado y cómo está no generado, sino plasmado en la práctica judicial, es básicamente una respuesta a muchas luchas feministas y puntualmente un impulso de un feminismo que cierta rama de la criminología lo ha denominado feminismo carcelario o punitivista, porque lo que ha exigido este feminismo es la actuación del Estado a través de la justicia penal para abordar estas situaciones con una idea de que a la persona agresora, catalogada como violento, no se le pueden perdonar estas situaciones y sí o sí tiene que haber un castigo. ¿Sí? En este marco de cómo se resuelven las situaciones, comencé a percibir en las instrucciones que básicamente generaba un montón de acciones para llegar al objetivo procesal, tal y cual nos ordena, digamos, la perspectiva de género que tenemos institucionalizada. Y alrededor, digamos, de esos procesos penales, muchas veces lo que sucedía es que los conflictos que tal vez son más de carácter culturales o sociales o íntimos de esa vinculación, ya sea relacional familiar o de pareja, seguir subsistiendo. Entonces, tal vez uno concluía formalmente un proceso penal y luego de que eso concluía, probablemente lo que ocurre, digamos, en realidad es que o se vuelven a vincular estas personas y vuelven a repetirse o a reiterarse esas situaciones de violencia. O bien, estas personas no se vuelven a vincular, pero el agresor o el varón que ha sido, digamos, objeto de este proceso, en un nuevo vínculo, vuelve a plasmar las mismas conductas. De ahí es que es como pensar, decir, che, pero está bien, yo lo hago todo conforme a derecho, garantizo defensa del imputado, yo la víctima la escucho dentro de un proceso que es bastante duro, a veces es muy largo, pero a su vez hay una sensación de que hacemos un montón de actos y después volvemos a caer en lo mismo o no hay una solución concreta de qué es lo que llevó a ese conflicto. Ahí es donde tal vez es muy interesante lo que nos puede aportar, cómo ha sido el abordaje desde el ministerio, porque el contacto que he tenido yo, pero tal vez Mica lo podrá como comentar, explayar un poquito mejor, eh, cuando ha llegado los casos, les llegan los casos de situaciones de violencia, la vía de la denuncia o de judicialización es simplemente una de las vías que tienen en cuenta. Sí, así es como lo decías, Sin. Ahí me parece importante señalar o advertir, antes de continuar, algo que para nosotras no es menor, que es, nosotras obviamente estamos hablando de estas posibilidades de alternativas o de mirar la reparación de la víctima, no solamente o sí por fuera de la vía sancionatoria, sino también, o sea, es incluida, ¿no? Porque en muchos casos se conjugan las dos demandas por parte de las víctimas, tanto de querer, y no sé si diría el castigo, ni hablar que están completamente alejadas muchas de las mujeres que atraviesan las situaciones de demandas de mayores penas o más coercitivas, o sea, eso puede que sea un fenómeno más social, un fenómeno
que seguramente analizándolo desde otros lugares se puede llegar a otras conclusiones, pero en lo concreto con los abordajes particulares que se hacen con las mujeres, muchas de ellas en realidad lo que primero manifiestan es querer tener alguna información del proceso y después ¿Cómo, de ahí poder ir. cómo son los primeros contactos? ¿Cómo llegan a eso? Ahí voy, termino una idea porque es clave, que me parece que es, antes de eso, de advertir que estamos hablando de la relevancia que le vamos a dar a unos casos y a otros. Por supuesto que en casos letales o casos de femicidio o casos donde hay violencias, donde hay delitos graves, donde ha habido consecuencias graves, por supuesto que se acompaña en la vía sancionatoria, que no es más que el acceso a la justicia, el acceso a ese procedimiento, a conocer todas esas instancias y a llegar a la decisión final si es que se llega a ese momento. Pero en otros casos, que es, me parece lo interesante de esta charla, de poder pensar por fuera de esos, digamos, estos otros casos, que después yo si quieren me gustaría compartir algunos números de cuáles son por ahí los tipos de violencia que se han dado y que por suerte este ministerio ha podido construir herramientas estadísticas que creo que nos van a servir y mucho los próximos años, ojalá se sostengan, aunque sean las herramientas estadísticas, porque nos van a servir para mirar las violencias no solamente del lado de la víctima, sino también de los victimarios, que creo que es la pata que nos falta. Volviendo a esta pregunta que me decías vos, Rin, de cómo ingresan las mujeres, cómo han ingresado al programa, bueno, han ingresado por diferentes vías, han ingresado por las vías institucionales, por correos electrónicos, por los celulares institucionales que estaban a disposición, que siguen estando todavía a disposición, han ingresado a través de organizaciones sociales, han ingresado por cualquier cantidad de vías las mujeres al programa, incluso también derivaciones internas que nos hacíamos con el polo, porque había una cuestión central con el polo, y esto tiene que ver con la denuncia, que es que en nuestro programa no se exigió nunca para un abordaje que la mujer haga la denuncia o que tenga hecha previamente la denuncia. Entonces, nos tocaba acompañar justamente la mayoría de los casos, el grueso que ha acompañado el programa Acercar Derechos, no han sido casos judicializados, salvo estos casos graves. La mayoría se ha resuelto en esto de mirar cuál era la demanda, o se ha ido hacia otros procesos que no eran netamente el penal, sino el de familia, o civiles, o por fuera de lo judicial, donde se buscó ahí la respuesta, y yo diría que en realidad fuimos como un filtro para evitar justamente la judicialización de todos los casos que teníamos. Y en eso nosotros creemos, hemos creído a lo largo de los abordajes mucho en no solo los lineamientos que tenemos de la Dirección de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, a la cual dependemos, sino también, bueno, mismo de los manuales propios de actuación, manuales que obviamente fueron tenidos en cuenta, pero también le hemos construido o hemos creado algunos mecanismos alternativos a esos manuales, porque también se adaptan a la realidad que vivimos en Córdoba, no es lo mismo cómo hemos abordado en Córdoba, de cómo han abordado en Salta, en Jujuy, porque básicamente son distintos también los recursos. Con esto quiero decir que no es un trabajo que hayamos hecho solas, sino que lo hemos hecho gracias a la articulación con los distintos recursos que hay en Córdoba, ya sea el polo, los distintos equipos técnicos de las municipalidades, ni hablar los equipos de los centros de salud. O sea, ha sido como un laburo de mucha red y de mucha articulación ahí, y que cuando hemos tenido que articular con el Poder Judicial, hemos puesto a disposición todo eso también, en este rol puente que hemos intentado tener, donde nosotros siempre hemos creído que la denuncia puede resultar algo positivo en términos generales, en términos de hasta quizás de visibilidad de las cantidades de denuncias o de mujeres en situación de violencia, pero también termina muchas veces empujando a la víctima a denuncias o a procesos no consentidos. Y ese fue el principal trabajo que hemos hecho desde los equipos, como en muchos casos hemos estado varios meses, no solo acompañando esa decisión, teniendo toda la información de lo que implica un proceso judicial, sea de violencia o sea penal, sino también, eh, bueno, otras aristas que tienen que ver con el abordaje psicosocial, de poder ir adquiriendo otros recursos en ese camino, y por ahí lo que hemos ido
viendo es que en realidad al pensar el proceso judicial venía luego de poder pensar conscientemente una separación. Y también quiero contar que no hemos acompañado solamente estrategias donde el varón sí o sí era excluido, sí o sí había una medida de restricción, o sea, siempre cuento yo, hago mención solamente a un caso paradigmático que es donde en realidad acompañamos, si bien la mujer siempre quiso separarse, pero ella era permanente la pregunta por su marido, por qué iba a pasar con su marido, una mujer boliviana que vivía acá en Córdoba y que no quería ella en realidad que él fuera preso, ni quería hacer la denuncia, o sea, acompañamos un montón de tiempo y nunca pudimos que ella quiera ejercer ese derecho, y nosotros lo veíamos desde ese lugar, digamos, pero sí pudo eh, generar su propio emprendimiento, pudo generar un espacio de fortalecimiento subjetivo individual, pudo sostenerlo, pudo empezar cursos, aprender a leer, a escribir, y obviamente nosotros estábamos atrás de ella por la situación de riesgo, porque había una situación de consumo del otro lado, pero bueno, ella todavía hoy continúa en esa relación, pero con otras herramientas, o sea, no digo que este sea la generalidad ni que es lo que buscamos, pero en esa búsqueda de con ella respetar lo que ella quería y lo que ella nos demandaba, también tuvimos que respetar, por supuesto, cuando hubo situaciones de riesgo, se sugirió hacer la denuncia y no requería, en algunos casos lo hemos hecho nosotros la denuncia, pero en este caso todavía no alcanzaba un nivel de riesgo tal como para hacerla. Y entonces, bueno, ahí sí se nos tornó un debate interno también dentro del equipo, qué hacer con ese tipo de casos. Eh, Finalmente ella decidió continuar, en realidad se separó, pasó a vivir ella arriba de la casa, con todas estas nuevas herramientas y cosas que sigue aprendiendo y haciendo en su vida, pero nunca avanzó en un proceso judicial. Eh, Claro. eso. Eso que mencionas en realidad está bueno porque explica un poco por qué hablamos de heterogeneidad de estas situaciones, que no podemos generalizarlas, así como puede haber una gama enorme de situaciones. Está bueno que no nos centremos solamente en aquellos casos en que nosotros decimos que se vulnera en razón de género y que únicamente son situaciones de violencia doméstica, porque es tan amplio, digamos, la gama de agresiones sexogenéricas, en tanto en espacios laborales, que es lo que vos mencionabas, que, digamos, acertadamente la ley provincial luego lo toma de la ley nacional, y justamente la idea de decir, che, esta persona se presenta con esta situación, con este tipo de demanda, hay que evaluar el riesgo de la situación, por eso está bueno, digamos, lo que vos comentás y vos comentaste recién de decir, en tal situación tuvimos que hablar en realidad con un juzgado de familia, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, había que resolver otro tema en realidad que después repercutía en la situación de violencia concreta de género, que muchas veces son violencias económicas. Y Tal cual. claro, entonces eso de decir no puede haber una respuesta mecanizada, automatizada o genérica, resulta de entender que hay muchísimos conflictos que tienen muchísimas raíces, que si bien en lo estructural suele ser por la inequidad cultural que existe en cómo somos socializados como mujeres, cómo somos socializados como varones, ni hablar las disidencias que en estos abordajes, al menos en lo que recepta en mi experiencia judicial, no se ven prácticamente casos de esas situaciones. Y, y bueno, en ver cómo encararlo. Ustedes tal vez cuando les llegan esas situaciones han podido ver ese panorama y decir vamos por esta. Tal vez ya cuando entra una denuncia el camino es uno solo, posiblemente. Yo no sé si estás chusmeando si preguntas en el chat o si hay alguien que quiere aportar y tiene algo para esta pregunta. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, acá yo, como siempre, pidiendo la palabra.
Obvio, Escuchando, hola, bueno, yo soy Flavia, trabajo actualmente en una fiscalía integridad sexual y tomé mucho tiempo de denuncias en la unidad judicial especializada de violencia de género, familiar y sexual hoy. En esto estoy en el mismo tema, así que bueno, nada, es un honor que se den estas instancias de feminismos antipunitivistas en Córdoba, empezando por celebrar la iniciativa y el espacio de acción jurídica que nos comparten, por haber tenido conocimiento de la charla y estar acá el viernes con este calor ya a esta hora, como decíamos antes. Un poquito rescatando lo que decía Micaela sobre esta mujer, que ella estaba muy lejos de querer encaminar su pretensión a través de una denuncia penal, ¿no? Y me lleva a pensar cómo tenemos incorporadas las personas del derecho o desde la justicia o las personas desde los estudios académicos, cómo tenemos incorporada esta idea de que solamente a través del ingreso al sistema penal los derechos de las mujeres pueden hacerse efectivos. Y en ese sentido recordar siempre que hasta dentro de los mismos feminismos se discute el grado de academicismo que se les imprimen a los estudios, entonces se sabe más o se sabe menos de feminismo según el estudio de, y eso termina, hay muchas críticas del feminismo negro incluso, en contra de este feminismo blanco y académico, que es el que en la mayoría de los casos cree que el sistema penal es el único que puede brindar una solución a los problemas de las mujeres. Entonces, qué interesante, y solamente el territorio, el trabajo en territorio puede rescatar estos casos para decir, tengo con qué demostrar que ella no quería denunciar, que no es lo que le interesa, y que en realidad estaba realmente preocupada por haber sido una persona con la que comparte un montón de años de su vida y se mezclan sensaciones emocionales, una vida compartida, pese a la violencia reprochable, se mezcla todo eso y hace como un falso contacto entre lo que puedo o no querer, que es injuzgable y válido, ¿no? El tema es la capacidad del sistema para poder dar respuesta y faltar respuestas en ese sentido que aborden los casos de una manera distinta que no sea a través de una denuncia penal. En ese sentido es que traigo a colación un caso que salió en estos días, en donde una asesoría, en donde la defensa pública del Estado le pide a un juzgado de control que presten atención sobre una persona, un varón, con problemas de salud mental, que era ingresado en más de 100 oportunidades y restrictivamente a la cárcel por episodios familiares, cuando él era en realidad paciente de la salud mental, con un consumo problemático de sustancias, y tenía un ingreso cada 2 por 3 al sistema penitenciario, ¿no? Esa es la situación fáctica. Y lo traigo a colación porque he atendido en la unidad judicial de violencia a la madre o al padre de esta persona y los he escuchado decir que no, que se abstenían de declarar o que no instaban la acción penal para el caso de que haya habido lesiones, porque no era la cárcel lo que quería para sus hijos, para su hijo, y que, nada, seguía el trámite y estaba de pronto adentro de la sede judicial, porque la policía lo había trasladado obligatoriamente para que cuente lo que había pasado, porque, a ver, entonces la idea es, el chico está descontrolado, llamamos al 101 para que nos dé una mano, el 101 lo único que hace de rigor cuando escucha violencia familiar o carátula de violencia familiar es arrastrar inmediatamente a un chico que termina en la cárcel, no habiendo comprendido la criminalidad del acto y generando una bola en términos de sobreseimiento y pericias interdisciplinarias y un larguísimo etcétera. O sea, eso no es una respuesta, al fin y al cabo eso no es una respuesta. Entonces, aún sin que sea este caso un episodio concreto de violencia de género basada en la víctima mujer y en su condición de tal, qué importante que es empezar a desterrar un poco
si bien los delitos se persiguen de oficio, por supuesto, empezar a desterrar un poco la idea de que para los casos leves, y, no, digamos que no termina siendo el mejor lugar la justicia penal. A mí me parece fantástico cuando ante una mínima situación no quieren denunciar. No creo en un apoyo ferviente a que denuncie, 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 denuncie. No lo creo. En todo caso, faltan herramientas. Eso desde la práctica y desde las oficinas se ve a diario. Y yo repuse un ejemplo de salud mental, pero los temas son súper amplios y variados. Y entonces termina resultando hasta frustrante ver como una persona que ni siquiera está tan segura del lugar en donde está, termina no entendiendo de pronto un discurso jurídico que ella relata de una forma y el sistema se lo chupa y se lo traduce en términos que no comprende. Entonces, en verdad, es muy interesante el motivo de la reunión porque nos invita a pensar desde la práctica jurídica o desde la práctica social e interdisciplinaria para abordar estos casos, en realmente qué respuestas necesitamos que nos faltan, o si son realmente efectivas estas que le confiamos al sistema penal como si fuera, termina alimentando una máquina de poder y de patriarcado, como lo es la institución misma de la cárcel, que lejos está de brindar soluciones efectivas a la gente. Entonces me fui por las ramas, pero quería traer a colación este caso de salud mental que es muy nuevito y que me tocó lamentablemente vivirlo de cerca, vivirlo en el sentido de no quiero declarar, me abstengo de declarar, me abstengo de instar la acción penal, el problema de mi hijo es otro, la cárcel no es la solución, estoy acá porque la policía me trajo. Entonces, qué lindo esta experiencia territorial de aprender a leer, a escribir, desarrollar su autonomía, vivir donde quiere, en cierta forma seguir un tanto preocupada por el tipo que la fajó quizás toda la vida, pero que sin embargo, cómo termina demostrando que las mujeres tenemos, no quiero decir el doble de la capacidad, porque sería, no, pero digo, al fin y al cabo es esa posibilidad, la de escuchar activamente, la de verdaderamente escuchar qué es lo que una persona vulnerada necesita. Y también ojo con el vulnerada, porque nos la pasamos vulnerabilizando a todo el mundo y comiéndonos con eso los matices de la vida que si se quiere a cada uno nos toca vivir, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas cuestiones académicas, feministas, de raza, de género, porque terminan empañando todo y lo más triste es cuando las empaña el sistema penal, creo yo, ¿no? Y trabajo adentro. Entonces, como, bueno, nada de eso quería decir. Y no, es que pensé muchísimas cosas mientras te iba escuchando. Primero, con respecto a esto, posicionar a la víctima directamente, o sea, víctima igual vulnerable, ya es una información o un estereotipo que desde el 2013, desde ese fallo que yo mencionaba, que es como, guarda con eso, porque no necesariamente todas las mujeres o las personas que están en esa situación realmente son o se sienten vulnerables, sino que el sistema, digamos, las caracteriza así, porque la acción que le va a dar es por persona vulnerable y probablemente lo que el sistema debería detectar, bueno, qué grado de última de vulnerabilidad, vulneración y con qué, digamos, situación estamos puntualmente en el caso concreto. Y por otro lado, también pensaba en esto que hablabas de los feminismos y cómo, digamos, el sistema de justicia en sí mismo lo entendemos desde los feminismos como un sistema patriarcal, por ende paternalista. Cómo pensar que este sistema, que en sí mismo tiene características estructurales patriarcales y paternalistas, puede dar respuestas a conflictos de la vida social que
integran un como conglomerado de acciones y de vínculos, donde uno de los vínculos más fuertes es el afecto entre las partes, que no es lo mismo una investigación penal de un delito contra la propiedad, donde si bien se puede identificar persona victimizada o la víctima y un agresor o el victimario, el bien jurídico que se protege ahí es la propiedad, por ejemplo, es mucho más fácil identificarlo. En estos contextos es mucho más amplia la gama de situaciones en las que nosotros deberíamos tener en cuenta y tal vez hoy, por cómo está encarado, no lo estamos contemplando. Absolutamente. En los delitos contra la propiedad hay una apropiación violenta de la propiedad ajena, y en los conflictos de violencia familiar o de género hay una apropiación por parte del sistema penal de un conflicto interpersonal y subjetivo. Es como, no es un paralelismo, pero no se trata de negar la existencia del delito, o sea, desde acá ya no es, estamos nosotros diciendo no, esto no es delito porque es violencia de género, esto es otra cosa, no, claramente los delitos se configuran, sabemos, la gama de delitos que encontramos en estos contextos son desde agresiones sexuales simples hasta algunas más avanzadas, hasta, por ejemplo, amenazas, lesiones leves, daños en la propiedad, violaciones de domicilio, desobediencias a la autoridad, que son un colchoncito de delitos menores, como solemos, digamos, mencionar. Incluso, que está como muy instalado el no perdón al violento, la violencia sexual es imperdonable, hay que entender justamente que hay determinadas víctimas que no esperan, o la respuesta que le va a dar el sistema penal no es tal vez la que están esperando. Por ejemplo, el fallo Góngora, en ese caso, las víctimas eran por agresiones sexuales, quisieron conciliar una reparación económica y les Cortes se lo impidió por esta aplicación de esta perspectiva, y la cosa prescribió cuestiones, digamos, ya de carácter procesales. Entonces, en definitiva, medio como que quedó vacío, quedó la nada, y bajando como esta línea de cómo... Como dice Arduino, Góngora no cumplió con Góngora. En esto de que Góngora dice, la única manera de resolver los conflictos penales es a través de el juicio, de conocimiento, porque solo el debate puede arrojar luz sobre la verdad de los hechos, y solo de esa forma las mujeres verían consagrados sus derechos de las convenciones internacionales. Al momento de bajar al tribunal que corresponda, el hecho estaba prescrito. Entonces es el mismo Góngora el que no aplica Góngora. Y después también creo que otro tema muy importante es reconocer la capacidad del sistema para dar respuesta a todos los conflictos que ingresan. Y cuando hacemos esta distinción entre conflictos graves y conflictos leves, primero sabemos que es en los leves en los que nos estamos deteniendo, porque está claro que los graves requieren un juzgamiento, evitar ideas de impunidad que la falta de juzgamiento puede acarrear, pero cuando hablamos de respuestas alternativas, estamos pensando en estos casos, en estos hechos menores, y en esta falacia de prometer a las mujeres víctimas una respuesta en nombre de las convenciones que puede no llegar nunca y que probablemente no llegue nunca. Porque cuando tengamos tiempo en la oficina de ver aquel casito que tenemos allá abajo, que tiene unas lesiones leves, que ocurrieron una sola vez, entre partes que siempre se llevaron bien y hoy están felizmente separados, y lo último que necesitan es que el sistema levante el teléfono tardíamente para decirles, venga, que necesito ampliar la declaración. Entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son las políticas criminales que desde los ministerios públicos se pueden implementar para abordar estos casos leves de una manera diferente, partiendo de este reconocimiento de que no todo conflicto de género tiene la misma entidad ni la misma gravedad? Entonces, las estadísticas, si se quiere, demostrarían un fracaso en esto de, sí, aumentamos las denuncias en un 30%, pero hubo respuestas del sistema penal proporcionales a ese aumento de denuncias, o solo aumentaron las denuncias, pero del sistema penal no salieron nunca. Esos son
las políticas y la información pública que hasta si se quiere tendríamos que exigir del Estado, de que diga, bueno, a ver, en tu desempeño, ¿cómo resolviste estos casos que ingresaron? No a modo de reclamo, sino a modo de construcción desde los distintos espacios y de manera interdisciplinaria de un nuevo modelo de abordaje. Siempre imagino una mesa redonda de trabajo social, psicología, psiquiatría, economía política, o sea, todas, en la mesa todas, pero para que, sí, o sea, alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que hacerlo de verdad. A mí me encanta criticar que, eh, que la falta de revisión y de evaluación de las políticas implementadas nunca van a permitir que midamos la eficacia de todo lo que hemos hecho estos años de reconocimiento. Porque hasta ahora la letra de la ley es muy bonita, como siempre, pero hay un desfasaje entre la igualdad formal y la igualdad real que existe desde que casi que existen los derechos humanos vistos como tal. No se dan las condiciones en la vida de las personas para que se le cumplan todos los derechos que garantizan las convenciones internacionales. Entonces, bueno, a ver, implementamos tal política en ese sentido, nos tomamos el tiempo a los 5 años para evaluar los resultados, medir las estadísticas, sopesar en qué fallamos, en qué no fue bien, embarajar y dar de nuevo. Entonces, desde la justicia ahora internamente, ¿soy un observador eficaz si no me detengo a ver que la calidad de las resoluciones arroja tal resultado? ¿Qué resolvemos cuando resolvemos? Estos son más interrogantes que respuestas, ¿no? Sí me parece que también es como muy novedoso todo, de que la línea muchas veces es una sola, y que en nombre del interés público y de esta apropiación del conflicto penal que sucede, muchas veces pasan cosas que las víctimas hasta quizás ni se enteran, salvo que sean querellantes particulares, y no todas lo hacen. Entonces se termina construyendo una norma o una jurisprudencia que no contó con la participación efectiva de ella, y que en este sentido, sí, Mica, perdón, Fla, que te interrumpo como para que avancemos a la sí, siguiente. Perdón, después, Juana. Sí, no, pero me parece súper interesante todos los aportes, pero que también estaría bueno, que creo que se van a quedar mejor encuadrados en las siguientes reflexiones o preguntas que trajimos, porque, bueno, en esta como para cerrar, yo quería compartir que, sí, obvio, como vos decís, Fla, hay que seguramente tener muy en cuenta la estadística que el Poder Judicial genera, el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, respecto a esto de la cantidad de denuncias y qué hace con eso. Pero también necesitamos que esas estadísticas dialoguen, o sea, que no solamente el Poder Judicial se quede pensando en sus estadísticas y qué hace o qué no hace con eso, sino que dialogue con las otras estadísticas, que por suerte, como yo después ahí voy a colgar el link, hay un dato que para mí es como muy, muy importante tener en cuenta. Cuento algo que tiene que ver con la dinámica de trabajo y con las herramientas de trabajo nuestras. Primero, obviamente, resalto lo que ya mencionaron las dos antes. Obviamente yo cuento o he contado como abogada, me marco un equipo interdisciplinario con la ventaja de realmente tener un trabajo en equipo interdisciplinario desde el primer momento que se sienta la persona ahí. O sea, yo no me siento si no estoy al lado con la psicóloga, si no está al lado mi compañera trabajadora social, y en donde realmente solo esos dos recursos han resuelto, pero cualquier cantidad han hecho cualquier cantidad de gestiones y acciones para resolver la demanda de la persona, que la verdad que las abogadas nos quedamos ahí, nada, o sea, informando, dándole información, obviamente, ¿no? O sea, sí somos un soporte
importante en esas entrevistas, pero no somos el eje. O sea, eso nos corre al derecho, a las abogadas, ¿no? En este lugar que también la cultura académica nos forma y más en la práctica jurídica, en donde, bueno, ocupamos otro lugar, y tal es así que ocupamos otro lugar, que ayer estaba revisando, por ahí es info más confidencial interna del programa, pero lo puedo compartir, que es del total de abordaje, solo un 30% estuvieron bajo mi responsabilidad, que eso quiere decir que fueron estrictamente jurídicas, porque todo el resto en realidad no lo fue, o sea, necesitó claramente, un 70% necesitó más que un abordaje jurídico o una centralidad en la estrategia jurídica. Necesitó más bien el fortalecimiento psicosocial, que lo hicimos a través de entrevistas individuales, grupos, espacios terapéuticos, ronda, talleres de mujeres, que lo jurídico. Lo jurídico mío concretamente fue más de un 30% de todo ese grueso, y eso también tiene que dialogar, más allá de esto que es como una estadística más interna de nuestro trabajo del PAD. Dentro del ministerio se creó una herramienta, que es la herramienta nuestra de trabajo de todas las profesionales del país, que trabajamos con un sistema integrado de casos de violencia por motivos de género, que fue el primer sistema único en todo el país y es único en toda Latinoamérica, donde se registra en distintas pestañas todos los datos de la situación, incluyendo todas las interseccionalidades de la mujer, del lugar donde vive, de la vivienda, cuestiones socioeconómicas. De la misma forma, de la persona que ejerce violencia. Siempre hablamos de persona que ejerce violencia porque no deja de ser una persona con derechos también, no es un agresor o un delincuente o un violento. O sea, siempre en las prácticas, en el abordaje, tratamos de cambiar también esa mirada, desde cómo lo verbalizamos, y también este programa, este sistema, recopilaba toda la información de la propia situación de violencia, como de la intervención o la respuesta estatal. Entonces, de lo que fue la recopilación de las situaciones de violencia, surgen datos, que me voy a centrar en eso para reforzar esto que digo, que las estadísticas tienen que dialogar, que es que, por lo menos en el último informe que salió, que ahora lo voy a compartir, de este sistema de datos, que lo que hizo el sistema en realidad fue juntar información de todos estos años, del 2013 al 2023, eh, donde obviamente es un sistema que se va actualizando. Nosotros hasta el 31 de diciembre no sabemos qué va a pasar con la nueva gestión, qué va a hacer Milei con nosotras, pero este sistema, si sigue en funcionamiento y si sigue a disposición de las profesionales o los trabajadores que continúen, va a seguir actualizándose, y la idea es que se vaya incorporando toda la información de una situación, porque eso nos permite básicamente poder ver, llega fulana, y fulana ya vemos que fue asistida por el punto mujer de tal localidad, por un centro de salud, no sé. Todavía no hay experiencias de que este sistema lo adopten centros de salud municipales, que hubiese sido una gran idea. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires sí ha habido hospitales que han adherido a tener este sistema. Es como una historia clínica que tendríamos quienes somos profesionales interdisciplinarios. Es una historia clínica donde estamos obligados a cargar todas las acciones del trabajo que se hace. Y también vuelvo que esta estadística que salió de las violencias que existen, o la mayor cantidad de violencias que se denuncian, o las mujeres refieren, tiene que ver con la violencia psicológica, en realidad. Violencia psicológica es casi el 90% de las referencias de las mujeres. Le sigue la violencia física en el 80%, y le sigue la violencia económica en un 44%. Y ahí es donde una, como trabajadora, entiende, con razón me la paso renegando. Yo no me la paso renegando con tanto, sí reniego, pero no tanto, con la justicia penal. Reniego con la justicia de familia. O sea, reniego ahí, porque ahí es donde está hoy puesta por lo menos la mayor cantidad de la demanda de las mujeres, en cuestiones alimentarias, las cuestiones de la ayuda económica, la falta de los cuidados. Eh, y la violencia sexual es más o menos el 34% de lo que no que se denuncia, sino de lo que refieren en el marco de nuestros abordajes las mujeres. Con eso quería cerrar y volver a la reflexión de que sí, claramente no puede haber una sola respuesta, y menos la penal o solo la vía penal, para las demandas de las mujeres que atraviesan violencias, cuando en realidad sabemos que se abre hacia muchos lugares.
no solo lo civil, lo económico, cuestiones de familia, otras cuestiones que a veces tienen que ver con lo estructural y con el acceso a otros derechos. Bueno, eso. Yo creo que se pueden abrir tantas pestañas de cada tema que podemos hacer como muchísimas charlas de esto. Y vamos a seguir con la siguiente pregunta porque podemos enganchar con lo que estabas comentando, Mica, y con lo que vos también decías, Flav, con respecto a, bueno, ahí está la pregunta. Nos cuestionamos también si se puede llegar a una conciliación entre la persona agredida o la persona que ejerce violencia. Yo puse agresor, vamos a ver si revemos el uso de los términos. Me parece que estuvo muy buena esa acotación. Y bueno, en ese sentido, cuando pensamos en situaciones que involucran los conflictos penales, es posible pensar en la reparación de los efectos del delito. Que es está un poco conectado con lo que decía Flavia hace un rato en ese sentido de, bueno, a ver, estamos hablando de eficiencia, o sea, los delitos tienen estos efectos, ¿son reparables? Y en ese sentido, si los podemos reparar, ¿cómo? ¿Qué es una reparación para la víctima? En esta idea de conciliación entre la persona victimizada y la persona que ejerce violencia, puede haber una reparación por fuera de la justicia penal, lo tiene que hacer o lo tiene que guiar, digamos, la justicia penal, y de ahí es que nos da pie a hablar de estos distintos como enfoques de cómo resolver los conflictos básicamente. La justicia tradicional tiene esta idea como de dos posiciones contrapuestas, que es de víctima, victimario, esta persona es damnificada, esta persona es la que comete el delito y es la que, siempre hablando desde un proceso penal, ¿no? Obviamente ya veremos si hay conexión o no en la interagencialidad dentro de los distintos fueros penales, que es lo que vos ya estuviste mencionando. Y la idea de decir, bueno, a ver, el juicio, una condena, ¿es reparatoria? Fuera de los procesos penales, si hablamos de un juzgado de violencia de género, por ejemplo, una medida de restricción, una exclusión, que son como tal vez los mecanismos como que más produce o actos que, digamos, medidas cautelares que hay, que salen como constantemente, automatizados, generan reparaciones en esos conflictos. Y ahí es a donde nosotros, desde esta idea de aportar otro enfoque de cómo se pueden resolver los conflictos desde la justicia restaurativa, que está justamente ligada a la reparación y entiende que para que sea posible la reparación, tiene que haber una vinculación de otra manera entre estas dos partes que nosotros identificamos. Yo voy a ir poniendo ahí como algunas ideas que es para que ustedes más o menos se vayan orientando. Pero bueno, no sé si alguien quiere aportar algo con esta pregunta. Ay, se me fue. No más agregar que en términos del proceso penal, el Instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, que colabora mucho en esta gestión de la conflictividad, en Córdoba la suspensión del proceso, que es un poco lo que pasó en Góngora, que se prohíbe la suspensión para resolver el caso del fondo de Góngora. En Córdoba, la característica del instituto es que también puede plantearse como una propuesta del Ministerio Público Fiscal, a diferencia de otras provincias, en donde solo son las partes o el imputado quien puede someterse al cumplimiento de reglas de conducta, ofrecer una reparación económica por los efectos del delito, para después de transcurrir un tiempo terminar con ese proceso pendiente que tenía en su contra. La cualidad del sistema procesal cordobés es que el Ministerio Público es quien puede decir, propongo en la instancia del juzgado de control o de Cámara del Crimen estas reglas para que sean cumplidas, hay un ofrecimiento económico que la víctima acepta para así concluir con el proceso.
siempre que se cumplan esas condiciones. Y que, bueno, a la hora de darle una respuesta a estos casos chiquitos, donde la víctima podría tener, chiquitos entiéndase, más leves que otros, donde la víctima podría tener acceso a una reparación justa y eficaz, que es lo que también lo dice la Convención, es una posibilidad que al no usarse, porque no se diseña, se pierde. Y en esa instancia hay participación de la víctima y hay reparación, y sin embargo se pierde, no se usa y está prohibida por este Góngora para el tratamiento de los casos de género. Nada más que eso. Pero que sería muy interesante que hubiera algo en ese sentido. Sí, ahí más adelante hay algunas plaquitas y lo vamos a analizar un poco más, porque hay un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de Crimen que revierte un poquito estos argumentos, que estaría bueno tenerlos ahí a mano como para decir, che, bueno, si bien Góngora dice esto y no podemos aplicar la suspensión de juicio prueba por determinadas cuestiones, lo analice de otra manera y sí deriva esta solución alternativa. Y acá en Córdoba hay otros institutos también, porque están, bueno, los criterios de oportunidad con el 13 bis, después el 13 ter, donde está también estipulada la conciliación de la parte, pero después está totalmente excluido cuando son violencia de género. Exactamente. Bueno, voy a seguir con las otras plaquitas porque acá hay un poquito de contenido para que sepamos un poco cómo viene, digamos, esta movida de la justicia restaurativa. La idea de justicia restaurativa es, bueno, obviamente son nombres académicos consensuados, pero hay distintas maneras de nombrarlo y hay distintas maneras de plasmarlo. En el ámbito jurídico, justicia restaurativa es como digamos, lo que ya está más instalado, pero también hay otras tendencias a llamarlo como justicia transformadora o justicia comunitaria, porque la base, digamos, de interpretar, de resolver o gestionar un conflicto, viene de justamente interpretar o entender que estos problemas que surgen, que después derivan en cuestiones penales, tienen distintas raíces y podemos desplegar distintas prácticas para poder resolverlo sin que necesariamente recaigamos en un punitivismo. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene un manual muy interesante en el que recolecta como es un manual bastante viejo, por decirlo de alguna manera, porque es del 2006, recolecta como muchas experiencias y no arma como un instructivo de, bueno, ¿qué mecanismos de justicia restaurativa tenemos? No sé si alguien quiere hablar. O bueno, debe tener el micrófono abierto. La justicia restaurativa puede tomarse como un paradigma, no necesariamente es un tipo de proceso, ¿sí? Sino que son más bien mecanismos o prácticas que tampoco son contrarias al proceso retributivo o tradicional, sino que pueden, digamos, conjugarse y pueden ir en el mismo proceso, digamos, pueden utilizarse estos mecanismos. Y en este manual, por ejemplo, tiene cosas como muy claras y muy buenas, y en una de las instancias especifica, además de las características, cuándo sí o sí se pueden dar estos casos, que son 4 elementos fundamentales, que es, obviamente, que tengamos una víctima identificable, que su participación sea voluntaria, que es algo de lo que hemos estado hablando anteriormente, de lo que sucede, que no todas las participaciones de las personas que llegan al sistema de justicia o al sistema de justicia penal son voluntarias o consentidas, o no saben muy bien por qué están ahí, qué significa, sino que van con este impulso de visibilizar, de ya no nos callamos más, de hay que denunciar todo, sin que el sistema esté preparado para dar respuestas a eso, a todos esos casos. El tercero es que el ofensor o la persona que ejerce violencia acepte que hay una responsabilidad de su parte en su comportamiento conflictivo, y acá es donde se le suma este factor, que es distinto al factor tradicional, porque prácticamente en los procesos que nosotros estamos acostumbrados a llevar o ver, o la gente vivenciar siendo parte involucrada, no hay laburo que hagamos
con estas personas o con los varones, para identificarlos puntualmente, digamos, con un género, porque es como, es como decir a veces un poco, como, no me interesa mucho el por qué hiciste lo que hiciste, si vos estás responsabilizado, si tenés intenciones de repararlo, si sabes que lo que hiciste daño o no, sino es más bien, vos tenés un defensor y guíate por lo que te dice el defensor, y la mayoría de las veces en los procesos cuando podemos escucharlos, si es que llegamos a escuchar una declaración de imputado, niegan los hechos, se abstienen, entonces poco podemos conocer de esas realidades. Y el cuarto elemento que está muy bueno es que su participación no sea forzada. Y ahí está bueno lo que vos habías mencionado, Flavia, porque justamente la suspensión de juicio a prueba tiene ahí como algo que todavía no está muy claro, muy bien establecido de si es, en la suspensión de juicio a prueba, es como una participación forzada o no. Es el mecanismo institucional, el procesal que tenemos, ¿sí? Que se entiende que obviamente consciente ir a esa instancia, pero un poco porque sí o sí tiene que reconocer los hechos, si no, no podemos hacer mucho más. Bueno, y acá está bueno lo que aporta también este manual, porque dice, es como que da una alerta, dice, guarda que usted, o sea, al aplicar estos mecanismos, ya al haber una estructura que está tan aceitada y al querer como evaluar o analizar el conflicto, resolverlo de otra manera, se va a poner un poco en jaque lo que el status quo del sistema judicial tiene establecido, que es muy difícil de salir de esa estructura. Entonces, la idea es, de manera inteligentemente, coordinada, evaluando los casos como podríamos evaluarlos tal vez con una reconfiguración de equipos técnicos o una comunicación, esto que hablamos de la comunicación, tanto de la estadística de los casos, sino comunicación interna dentro de los fueros, no va a ser tan sencillo porque la estructura está como ya muy segmentada. Bueno, no sé si de esto quieren aportar algo, pero puedo continuar hablando un poquito más sobre características de la justicia restaurativa. Si hay alguna pregunta o aporte interesante en el chat, me dicen que no lo estoy chusmeando. No quiero que esto sea así como una charla de explicar, sino que me interesa que participen todos los que quieran decir algo. Bien, y acá es a donde anexamos una idea de justicia restaurativa con un enfoque feminista. Y hay un enfoque feminista que a mí me llamó mucho la atención y me interesó mucho, que está guiado por una teoría moral que se llama ética del cuidado. La primera en hablar de esto y analizar sobre estas situaciones es Gilligan, y después Marín toma digamos, estas ideas y también como que las baja un poquito al ámbito jurídico. Un poco diferencia dos tipos de éticas o valoraciones morales sobre cómo son los conflictos y cómo los resolvemos. Y hay como algo muy establecido que viene de la mano de cómo es el derecho y cómo está configurado el derecho, que contrapone una idea de una ética de la justicia y una ética del cuidado. Y diferencia en los ámbitos, diferencia un ámbito público de los ámbitos privados, como históricamente han sido como diferenciadas como la vida en sociedad. En tanto lo público siempre ha sido tal vez el espacio más masculinizado de los varones, en los que la manera de resolver los conflictos son por esa vía. Y lo que explica Gilligan un poco dice, bueno, hay una ética del cuidado que surge de cómo nos vinculamos en lo privado y cómo se resuelven conflictos dentro de esas áreas. Y en esta segmentación o esta socialización que hoy nos caracterizamos así, estamos, bueno, tratando constantemente de reverlo y ver de qué otras maneras podemos, digamos, relacionarnos y resolver los conflictos. Ella dice que desde los espacios más de intimidad o el ámbito privado, las mujeres tienden a, por cómo están socializadas, a generar determinadas cualidades que por la socialización de los varones digamos, no son lo mismo. Por eso siempre es como que se categoriza el estereotipo de la mujer es como más sensible, es más emocional, tiene como otra razonabilidad que la que tiene el varón y lo público. Y desde estos espacios de intimidad y desde esta idea del cuidado, porque a las mujeres nos han puesto en ese lugar de desarrollar un montón de tareas y un montón de como
conductas para el sostenimiento de la vida, no el cuidado entendiéndolo limitadamente de criar, maternar o cuidar a personas, ¿no? Sino como todo el desarrollo de lo que hacemos para vincularnos al sostenimiento de la vida, desarrollan otras cualidades o características como son la empatía, la escucha activa, ver el caso también como concreto para ver que en ese caso, ¿cómo lo vamos a resolver? Eso y estas características, si nosotros las podemos trasladar bajadas a través de estos mecanismos de justicia restaurativa, pueden darnos un abordaje un poco más eficiente tal vez a estas situaciones de violencia que nosotros estamos charlando. Y de ahí donde, digamos, está bueno linkearlo con, por ejemplo, el laburo que vienen haciendo las compañeras del Ministerio de Mujeres, porque el tinte que le han dado a esos abordajes justamente para mí viene desde ese lado y me pareció muy interesante lo que hacían. Bueno, ahí les dejo un poquito de lo que estaba explicando. No sé si alguien quiere comentar o sumar algo, veo que el chat está estallado. Yo conozco una organización, conozco de haber participado de una charla una vez y me encantó en términos de justicia reparativa, Asociación Víctimas por la Paz. A todo que le interese el tema de abordaje de los conflictos con participación de las víctimas y victimarios de otra manera. Víctimas por la Paz es un material exquisito porque tiene mucha vigencia en el tiempo, mucha antigüedad, y realmente hay testimonios de víctimas que enfrentaron las consecuencias del delito y su mirada sobre los victimarios de una manera diametralmente opuesta a la que conocemos, a la reacción esperable de cualquier persona. Son muy interesantes. ¿Podés repetir cómo se llama? Es Asociación Víctimas por la Paz. Escribir en el chat, por fin. Bueno. Por ahí, avanzando un poco en esto bueno, digamos, el objetivo o el tema de la charla, yo pienso que un poco, o sea, nosotras desde el abordaje, que si bien como ya dije, o sea, no es un abordaje centrado en lo judicial, nosotras nos llegan por diferentes lugares las mujeres y con demandas de distinto tipo de cosas, algunas tienen que ver con la búsqueda de la justicia, otras tienen que ver con empezar un laburo de eso, a arreglar alguna cuestión con ANSES, con PAMI, con generar otros recursos, y obviamente también muchas de ellas solicitando espacios de acompañamiento, porque bueno, la gran mayoría vive en una situación de aislamiento que siempre no nos termina de sorprender, los niveles de aislamiento de la mayoría de las mujeres que padecen violencias, en donde, bueno, por eso también el programa se tuvo que ir adaptando un poco a esa demanda, y si bien al principio nuestro trabajo estaba más centrado en el trabajo del 1 a 1, de la entrevista individual, sostenida en el tiempo, y hemos podido observar resultados en esos abordajes con esas mujeres, y después en otras instancias de volvernos a encontrar. Obviamente, como todo abordaje tiene un inicio y tiene un cierre, cuando ya la demanda y las gestiones de parte del Estado están concluidas y la mujer consensúa, también consensuamos incluso ese cierre, esa intervención, para que ella pueda continuar con los caminos que hayamos abierto, y después nos hemos encontrado al tiempo y verlas bien, verlas que se pudieron salir, a la mayoría de ellas, ¿no? Otras que vuelven, regresan, tenemos que volver a abrir la intervención, pero al principio era como un abordaje muy individual que después tuvimos que girar, digamos, hacia lo colectivo y generar esas instancias donde creo que ahí pudimos ver realmente la riqueza de estos espacios. Digo, todo eso, todo desde los abordajes que se piensan, en nuestro caso, desde la nación,
pero que también lo viene haciendo el polo en la provincia, que cada municipio replica desde sus áreas de género, como lo hace, digamos, obviamente tras de la política criminal, la justicia, están centrados absolutamente en la víctima, ¿no? Y vemos estas consecuencias, si se quiere, o que es esto, ¿no? La revictimización o las, como sobrecategorizar a las mujeres en posiciones de víctima, vulnerada, ¿no? Donde parece que las interseccionalidades que puedan atravesar, bueno, hay una discusión de si suman o si en realidad es más complejo en el análisis, ¿no? No porque sea pobre esto, aquello, lo otro, necesariamente va a estar en una situación en todas esas esferas de, de inferioridad o de no tener ningún poder en ningún área. Entonces, yo creo que hemos podido construir, y seguramente hay que, desde la justicia, incluso nosotros en los espacios de abordaje, hay cosas para mejorar, pero hemos construido todo un andamiaje a disposición de esas mujeres, a disposición, la escucha a disposición, ¿no? O sea, hemos podido ensayar caminos, está claro, para generar esas condiciones de escucha, esas condiciones de posibilidad. Y creo que no hemos, digo, es una discusión también dentro de los feminismos, si somos las feministas, si somos nosotras, o yo por ahí me pongo más en un lugar de, en este momento, trabajadora de un dispositivo del Estado, y digo, bueno, quizás sí el Estado tendría que generar estos mismos espacios, con estas mismas posibilidades y de condiciones de escucha, a esas personas que en un momento determinado ejercen violencia, porque claramente no nos está alcanzando con todo esto que hemos construido para, incluso la idea de generar más autonomía, hay una cuestión también paternalista hacia las mujeres, bueno, no hemos podido hacer nada en función de esa de construcción o ese camino que deberíamos acompañar o el Estado debería acompañar a esos varones. Y bueno, por ahí esta es una apreciación más en este contexto. Yo creo que ha habido como una reacción, ¿no? Como que a medida que el feminismo, sobre todo en Argentina, y que fue tan rápida la avanzada, tan rápida, digamos, la conquista y los avances que hemos tenido, o sea, eso es indiscutible. Pero que también así ha habido una reacción que claramente no se ha podido contener en los espacios ni de las organizaciones territoriales que están en los territorios, ni desde los sectores más politizados, en cómo contener, digamos, a esos varones que hoy también se ven representados o se sienten representados por formas más de derecha, por espacios más de derecha donde se sienten contenidos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tenemos que revisar, eh, porque también muchos de esos varones son estos varones de compañeros, parejas de estas mujeres a las que nosotras asistimos. Y donde son esas mismas mujeres las que ya nos venían diciendo y nos vienen diciendo que hay cosas con ciertas consecuencias sobre ellos que no quieren que caigan, que no necesitan, que necesitan otra cosa. Entonces, bueno, pienso que es importante que podamos eso, empezar a pensar, ensayar esos otros espacios que generen esas condiciones de escucha a esos varones que ejercen violencia. Por supuesto, el Polo lo ha hecho, es una de las provincias que tiene ese dispositivo en funcionamiento. Eh, Esto quiero compartir que en una charla sobre este mismo tema hemos charlado con compañeras del resto de las provincias donde no hemos podido avanzar en eso, en esa consigna de cómo pensamos esos dispositivos o espacios de escucha en el marco de un abordaje que claramente requiere otro dispositivo, ¿no? No que no, las mismas que abordan a las mujeres de repente aborden a los varones. Hay una cuestión ahí técnica, profesional, bueno, que entra en tensión, entra una cuestión ahí de objetividad, de cuestiones éticas, y la principal dificultad que identificaban las trabajadoras de muchos equipos de la provincia eran, bueno, básicamente sus propias condiciones laborales. Entonces, bueno, sí, sabemos que vamos a afrontar un momento donde
corrimiento del Estado va a ser importante y que es difícil sin recursos. Si ya no hay recursos para los abordajes a las mujeres, abordajes de calidad a las mujeres, nuestro mismo programa hoy está pendiendo de un hilo, o sea, no sabemos si vamos a continuar o no. Bueno, ¿cómo hacemos en este contexto donde requeriríamos en realidad más recursos para que haya dispositivos de estas características que empiecen a caminar o ensayar esto con los varones? Bueno, también se torna, yo lo veo bastante difuso, digamos, a ese camino. O sea, si era algo que me lo planteaba antes de las elecciones, pero con este escenario cambia rotundamente. Ni hablar, No sé ni hablar. no sé qué No, piensa el resto. no, yo quería aportar, escuchándote lo que vos decías, de qué espacio le estamos dando a abordar a los varones en estas situaciones, y al menos acá en Córdoba, para mí es, bueno, el proceso penal como imputado, o la cárcel, o a lo sumo un abordaje, ¿no? ¿Cómo se llama el espacio de varones que tiene anexado el polo? Centro Integral de Varones, en La Centro de Ronda. Varones, que desde el 2016 está como funcionamiento, y es muy interesante porque la misma ley, cuando lo crea, lo crea de manera complementaria al polo, ¿no? Y ya ahí hay algo como muy evidente en decir, ¿por qué es complementario cuando debería ser integrado, ¿no? El abordaje en conjunto, y lo sumo a lo que en un principio también hablé cuando hablamos de la justicia restaurativa, la justicia transformadora o comunitaria, de lo relevante de los espacios colectivos para solucionar estos conflictos, ¿no? Más allá de las dos partes involucradas, hay un contexto, ya sea de las personas allegadas a ambas personas o esos vínculos, que desde lo comunitario probablemente sí se puede como incorporar al proceso, o desde el proceso darle una guía o darle herramientas a estos espacios para que tal vez estos conflictos, ya una vez que tengan aprendidas las herramientas, los aprendan a solucionar de manera comunitaria o colectiva. Me parece que puede dar una respuesta. Y con el tema de que vos mencionabas, de, bueno, a ver, los recursos que tenemos, el presupuesto que ya tenemos, como que ya sabemos que, bueno, estas instituciones están, este mecanismo está y es lo que hay, más no podemos pedir, eh, que nos ata un poco de manos. La idea es, bueno, a ver, tal vez podemos usarlo de otra manera, o sea, lo mismo que tenemos, pero reverlo y generar instancias donde lo colectivo, lo comunitario tenga otro valor, tenga, digamos, un accionar, que no necesariamente sea yo Estado, te ordeno, vos haces esto, yo te soluciono el problema así, y no le das esta autonomía de la que vos mencionabas, Mica, a las mismas personas que son las que están dentro del conflicto. Es un tanto criticado esto que se le asignen recursos a los centros de varones cuando faltan políticas para las mujeres. Eh, lo hemos escuchado, lo hemos leído alguna vez. Consideran que está mal destinar recursos para victimarios cuando todavía hay tanto por hacer. Yo pienso lo contrario. Estas ideas antropológicas de Segato, cuando dice también son víctimas del patriarcado, no me parecen. Me parece que están acertadas, pero también hay resistencia para destinar recursos a varones dentro del mismo feminismo, ¿no? Eso como nota de color Sí, al tema de... sí, yo creo que hay un poco lo que traía, bueno, Flavia, Cintia, yo también venimos como teniendo de referencia a Ile Arduino, que habla, ¿no?, de esto de qué pasa cuando se desmarca tanto eh, a un varón, no a un varón individual, sino cuando generamos simbólicamente esa desmarcación por fuera de la sociedad, donde lo único que terminamos buscando parece ser, en el fondo, a través de la denuncia, las medidas de impulsar el castigo, el juicio, etcétera, etcétera, es simplemente como dejarlo afuera, ¿no? Y cuando nos toca, desde nuestros espacios colectivos, quienes tienen la posibilidad de habitarlos,
bueno, eso también termina como tensionando o interpelando a las propias mujeres y varones que habitan esos espacios de sí, cómo proceder. Y acá traigo una experiencia que es más desde la experiencia profesional, en el asesoramiento a espacios colectivos, organizados, donde estos últimos años se ha bregado mucho por la construcción de protocolos y de protocolos de abordaje, y que la mayoría replican esto, se replican el acompañamiento a la mujer más que nada. Y siempre, no me parece casual que siempre haya quedado eh, como en una gran nebulosa qué hacer con los varones, ¿no? Como que sí, nos enfocamos desde nuestras organizaciones, en nuestros espacios, a darle todo lo que pueda necesitar esa mujer que atraviesa esa situación, a garantizarle con protocolos de por medio, con guías, tener nosotras, nos hemos formado, tenemos herramientas, sabemos qué decirle, qué normativa, qué juzgado ir acá, allá, pero de repente con esos varones que forman parte del espacio, no ha habido como una posibilidad de pensar qué hacer. O sea, sí por las experiencias que a mí me han contado y que he podido recabar, es como, bueno, sí, necesitamos que alguien se siente a charlar con él, pero no sabemos quién o cómo. Y cuando se piensa en el cómo, inmediatamente surge nuestra cultura. Contaba yo así antes de esta charla, tenemos tan arraigada la cultura jurídica, somos tan juridicistas, particularmente en Argentina, que inmediatamente surge, bueno, no, pero si vos te sentás a charlar con un varón y no le garantizás el derecho de defensa, o cómo hacemos si dice algo y después no lo reconoce, o sea, estamos todo el tiempo viendo, estamos todo el tiempo replicando la práctica judicial en otros espacios. O sea, si no nos sacamos ese chip, es muy difícil. O sea, es muy difícil porque si no todo el tiempo estamos reproduciendo un mini proceso penal en otros ámbitos, queriendo con los mismos principios. Y ahí Ile Arduino contaba algunas experiencias que tienen que ver con espacios de ronda, círculos de varones, en donde si hay una posibilidad mínima de un arrepentimiento o esto de revertir las vergüenzas públicas, tiene que ver con, bueno, con que esa persona pueda, por única vez y sin derecho del resto a eh, repreguntar, decir lo que a esa persona le ha pasado, ¿no? Ahí siempre se me viene a la cabeza algo que ella cuenta que tiene que ver con, con otros, bueno, con sus propias formaciones y que nos trajo siempre en las clases que, nada, siempre hay como una idea de que no hace falta escucharlo al agresor, no hace falta tener su opinión, ni lo que piensa, ni lo que le pasa, y en realidad en esas sociedades, digamos, han vivido siempre eh, esa idea de sociedad donde no se puede hablar, termina generando esto, ¿no? Y como no poder tener a alguien que exprese, ha sido un poco la historia de las mujeres, o sea, la historia de las mujeres ha sido no poder hablar, no poder expresarse, tener que salir a luchar, porque, bueno, como que hay algo de eso dando vuelta que lo estamos poniendo no digo todo el feminismo ni que preguemos por eso, sino que en ciertas prácticas se empieza como, uno empieza a repensar qué estamos haciendo, que no permitimos que el otro se exprese, que el otro diga cómo se siente, cómo está, qué le pasa. Y bueno, y si está esa posibilidad, ¿no? Consciente de arrepentirse, de proponer algo, de hacer algo que pueda revertir esa situación y que pueda significar para la víctima una reparación. Sí, total, y eso que te escuchaba me pareció sumamente interesante y creo que lo mencioné antes, que es como en lo netamente procesal penal, niegan los hechos y se abstienen. No hay otra alternativa, yo no sé sobre la realidad de él más que, bueno, las condiciones de vida que me puede expresar, ¿me entendés? Con quién vivió, con quién ha vivido, pero no se lo escucha. Y eso que vos mencionabas también, Mica, me parece la clave porque en esto de la escucha activa y en esto que necesitamos comprender los contextos y de dónde surgen los conflictos, tanto con la persona que sufrió la violencia, es muy relevante también
hacer eso con la persona que ejerce la violencia. Y también, dando ese espacio, uno va a poder entender qué puede ser reparable para esa persona victimizada y si esa persona que ha ejercido violencia puede ser quien le otorgue esa reparación a través de la responsabilización del hecho. Probablemente allí se plasmen otros conflictos subyacentes de todas las características de la vida que nosotros siempre mencionamos, que no son solamente el género, sino la condición social y todas las interseccionalidades que por normativa internacional tenemos que tener en cuenta, pero lo concreto no lo plasmamos, o sea, no lo vemos, no sé si realmente se valora eso. Bueno, ¿quieren continuar? A ver. Les saludo porque tengo que irme, estoy ahí con un compromiso, pero gracias por la convocatoria y la temática fundamentalmente. Gracias. Felicitaciones, chicas. Un besito. Un abrazo. Saludos a todos. Chao, chao. Sí, tenemos media horita más como mucho, así que vamos a ir avanzando y bueno, cualquier cosita lo vamos charlando. Volviendo a ya más las prácticas restaurativas que nosotros podemos llegar a tener acá en la provincia de Córdoba y qué características tienen, que es un poco lo que mencionaba un poco antes, están contemplados determinados mecanismos, no para los casos de violencia de género, desde ya eso es como una aclaración que venimos haciendo desde el principio. Hay prácticas restaurativas en el ámbito de la justicia penal juvenil, por ejemplo, con espacios de mediación en las que hace ya varios años que la provincia ha instalado y constantemente está como, bueno, ahí apoyando esos procesos, analizando las eficacias y cómo viene, digamos. Pero puntualmente, si vamos a lo estrictamente penal, que es por donde marcamos, digamos, esta charla, y lo mencionamos antes también, en Córdoba hay 3 posibilidades o 3 mecanismos compatibles con las prácticas restaurativas o soluciones alternativas de conflictos, que serían estas 3 principales, que es la conciliación entre las partes, o acuerdo entre las partes, establecida por el artículo 13 bis de inciso 5 del Código Penal. Después tenemos la ley de mediación, básicamente, y después tenemos el Instituto de Suspensión de Juicio Previa del artículo 76 del Código Penal, que es lo que, bueno, está instrumentado con el 360 bis en el procesal de la provincia, que es lo que mencionaba antes Flavia. En todos estos mecanismos, explícitamente, la conciliación para los casos de violencia por motivo de género está negada, o sea, está excluido en un inciso puntual del artículo 13 ter del Código Procesal. Con respecto a la suspensión de juicio previa, ya habíamos hablado que tampoco está, digamos, como avalado, permitido por el fallo Góngora de la Corte. Y en la mediación también, específicamente para los casos de violencia de género, está prohibido. O sea, entonces, por cómo vemos el panorama procesalmente, pareciera que nos vemos muy limitados a aplicar algunas de estas opciones y de poder usar algunas de estas prácticas que venimos comentando que por fuera del ámbito judicial penal, como decía Mica, se han, digamos, llevado a cabo desde ya sea estos espacios de escucha colectiva, distintos abordajes, de ver cómo solucionamos distintos trámites desde lo económico, desde lo socioasistencial, y no lo contempla netamente el proceso penal, digamos. Y la última pregunta, y ya para ir, bueno, dando como algún cierre, no cierre, pero como ya la última disparadora. Ay, ¿por qué se fue? No, voy a volver. Así la leo. Ahí estamos. Ahí está. El sistema judicial tiene que hacer lo que la persona victimizada desea en estos casos. ¿Son respetadas sus autonomías personales? Un poco uniendo, o sea, todas las preguntas obviamente están interconectadas y no hay manera de bueno, dar una respuesta concreta con cada uno de los interrogantes que estuvimos planteando hoy, pero acá
es a donde quiero que lean, y bueno, ya después obviamente en el material lo van a poder buscar o pueden tomar nota de lo interesante de este fallo que yo les comentaba de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones del año 2018. Ya tiene, o sea, varios años este fallo, que lo interesante primero es como que, bueno, analiza el fallo Góngora, analiza este instituto de suspensión de juicio prueba, esta prohibición de no conciliación de las partes, porque por una cuestión de inequidad o estructural y de tener que sí o sí garantizarle a la mujer una respuesta, y la respuesta es el juicio oral. Como que primero obviamente vuelve a este mandato constitucional de entender el derecho penal como la última ratio de todo el sistema estatal, de protección estatal, podremos decirlo, que termina en el foro penal. Y también, por otro lado, reinterpreta lo que la Corte en Góngora en un momento mencionaba, con esta idea de estos mandatos internacionales de, en estas situaciones, en donde el esclarecimiento del conflicto va a ser a través de un juicio oportuno, entendiendo que este juicio oportuno en realidad debe ser un juicio eficiente conforme a las circunstancias del caso, impulsa a que se valoren los casos también teniendo en cuenta abordajes interdisciplinarios y se pueda considerar lo que ya estuvimos charlando antes, que es la situación de esta víctima, de esta persona, del grado de vulnerabilidad que tiene en caso de que tenga alguno, el grado de autonomía que puede llegar a tener. Y me parece que está bueno que lo tengamos en cuenta porque si nosotros consideramos estos argumentos aplicando esta perspectiva, que entendemos que es una perspectiva feminista para estos casos, podemos tal vez ir por mecanismos procesales que no están avalados, pero argumentándolo desde una ley de fondo que tiene superioridad, digamos, y tiene mayor peso jurídico, porque son justamente normas de fondo, podemos iniciar, ¿no? Una vía de excepcionalidad. Eso se hace obviamente a través de criterios, de lo ejecutan los agentes judiciales, es una construcción que estaría bueno que podamos lograr en los distintos espacios, ya sea desde los juzgados de violencia, desde las fiscalías, son alternativas, ¿sí? Lo concreto hoy a nivel legislativo es que no estaría, digamos, habilitado, pero si lo interpretamos de otra manera podemos comenzar con estas líneas hasta que posiblemente se puedan modificar estas leyes o estas estructuras. Pero bueno, yo lo planteo, obviamente después, como les digo, en el material va a estar, que está, me parece que es muy interesante cómo analiza y revierte estos argumentos del fallo Góngora, que es lo que desde ahí se zanjó como la cuestión. O sea, desde el fallo Góngora fue como, casos de violencia de género, no, esto tampoco se puede, esto no, y este fallo muestra como una flexibilización en esos argumentos. Bueno, a ver qué más, no me acuerdo qué más había puesto. Bien, estos ya son como unas palabras finales y también la citamos a Arduino, que va por un lado yo también de una idea más, yo he hablado desde una experiencia personal como instructora que he tratado, digamos, de darle argumentos desde los espacios académicos, judiciales y desde la práctica judicial, pero me parece fundamental que para empezar, más allá de todas las discusiones que podemos hablar y de todas las discusiones que no están saldadas desde los feminismos y desde las instancias jurídicas procesales, es entender que lo principal, lo primero desde que inicia un proceso de estos tipos, tiene que ver con el encuentro y con la escucha que nosotros realizamos. Es cómo estamos escuchando a las personas que llegan al sistema penal y en qué contexto las estamos escuchando, y el aporte que nos puede dar el encuentro es esto que menciono, que es humanizar básicamente estas instancias y todo lo que se puede plasmar de ese encuentro, que es conocer la realidad de la persona, su contexto, por qué pueden surgir los conflictos que surgen, va a permitir que nosotros
alojemos esto institucionalmente y lo podamos canalizar según la vía que creamos que corresponda o que puede ser más eficiente para esa situación, ¿sí? Volviendo a destacar esto, ¿no? No estamos hablando que es para todos los casos, lo ideal es revisar la situación del caso concreto, no podemos tener una ecuación única para la solución de todos los conflictos. Sí, obviamente no está saldado en qué hacer en los casos de riesgos medios o ya casos más graves, como lo mencionábamos antes, porque ya ahí las escalas de violencia son otras y obviamente no queremos que todo este abordaje caiga a sostener la impunidad que venimos, digamos, tratando de demostrar que existe desde la estructura patriarcal en la que nosotros convivimos. Entonces, es importante, yo quiero como que quede claro esto, no es la idea de, bueno, liberar el abordaje de todas estas situaciones para que hasta en los casos más graves, ya sea tentativas de femicidios, femicidios, abusos sexuales, dependiendo obviamente qué grado de abuso sexual sea, queden con abordajes o incompletos o con una sensación de no justicia o de impunidad por parte de quienes ejercen esa violencia. No sé si eso quedó claro. Bueno, Mica, no sé si querés aportar algo más. Eh, no, me parece, sumaría al último aporte que mencionabas para está el convenio 190 de OIT, que es para el mundo del trabajo, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Creo que también es una herramienta, eh, obviamente, es, aplicable para esos espacios, pero que no está bueno tenerla en cuenta. eh, Al convenio en sí, como a la recomendación 206, porque tiene mucho esta perspectiva del abordaje de un conflicto entre pares, sin desconocer que hay situaciones de violencia. O sea, lo interesante del convenio es que plantea que la violencia es un fenómeno con múltiples aristas, reconoce, ¿no?, la cuestión de clase, digamos, las distintos orígenes que pueden caracterizar una situación de violencia, pero también dentro de los tipos de la violencia laboral, o sea, la violencia laboral como género, y dentro de la violencia laboral, específicamente la violencia de género está incluida y está reconocida. eh, Cuando el convenio menciona que es necesario que en el mundo del trabajo se hagan cargo los empleadores de reconocer una licencia o lo que fuera que haga falta para una mujer en situación de violencia, de alguna manera viene a reconocer como el impacto de las violencias privadas en lo público, y que debe haber una gestión de eso. Yo leo eso entre líneas y por ende digamos, la recomendación, da algunas herramientas para ese abordaje. Desde ya, digo, ha costado y cuesta mucho para los sectores de los trabajadores, los espacios sindicalizados, terminar de ver de qué manera se va a proceder en los casos concretos, más allá de que casi todos ya tienen instalado un espacio de atención y de escucha hacia las mujeres, pero más allá de la vía sancionatoria, que bueno, en lo laboral claramente podría ser un sumario, que ahí también hay un castigo, ahí también hay una sanción. Bueno, es esto otro, digamos, cómo se camina en el medio. Eso creo, ese instrumento yo creo que también sirve para cualquier otro espacio, adaptándolo claramente, y en estos casos, como decía Sim, ¿no? Estos casos entre riesgos medios y leves, que podríamos decir, puede ser aplicable una reparación, una gestión del conflicto distinta. Y retomando lo último que dice acá el flyer, lo último está acá escrito, me parece que es básicamente pasar de abordar
situaciones como de un otro generalizado a un otro concreto. O sea, por ahí abstraernos un poco de todas las categorizaciones que nos han servido, son herramientas, las tenemos que seguir usando, pero cuando tenemos una persona sentada al frente, sea la víctima, sea el victimario, eh, pasar de esas caracterizaciones generales a entender que tenemos ahí un otro concreto, con una historia de vida, con un proyecto alcanzado, frustrado, ¿no? Con recursos, con una estructura, con una sociedad y con una cultura que lo acompañó o no lo acompañó. Entonces, bueno, me parece que con eso podemos ir dando cierre. Recién leo algunos comentarios del chat y veo que había gente de otras provincias. Ah, Eh, Nada, sí, gracias por los aportes. Ahí vi, bueno, cosas que estoy acostumbrada por compañeras que tengo de otras provincias a escuchar, que tiene que ver con la falta de, digamos, de respuestas de las mismas, bueno, del mismo Poder Judicial, con las medidas, ¿no? De protección, que no, es cierto que no en todas las provincias es como acá en Córdoba, que copian, pegan y sale una medida. En otras provincias hay otras dificultades, lamentablemente. Bueno, no sé sí. si ha habido No, otras. hay dos comentarios que me parecen interesantes en el chat y primero otra y una preguntita. Creo que alguien ahí consultaba como diciendo, bueno, entonces el provecho se puede o no se puede. No, no se puede. En teoría no se puede. No se está aplicando para los casos de violencia de género. Pero la intención es modificar esa línea jurisprudencial con estos nuevos argumentos y bueno, ver si realmente plasma otros efectos. Así como decimos al momento, la provision lo que permite es hacer un seguimiento de un acuerdo que hicieron las partes con consentimiento. Y ese seguimiento es o sea, el cumplimiento, digamos. Yo a vos por decirlo de alguna manera, sin términos más jurídicos, te perdono una condena de tal tipo por este acuerdo que vos tenés que cumplir, entonces en el seguimiento de ese acuerdo, si cumplido el plazo y cumplido, digamos, esas condiciones, te da, obviamente la suspensión de juicio de prueba es eficiente, es eficaz y se llega a una solución de ese conflicto. Pero no se está avalando su aplicación para los casos de motivos de género. Y otro de los comentarios, que es de Noé Flores, no sé si esté presente o no, si esté presente me encantaría escucharle, que dice, me resulta disruptivo pensar una mediación con respecto a la violencia de género, porque habla de las asimetrías que hay entre, bueno, las partes dentro de ese proceso. Dentro del material está bueno lo que van a leer, porque justamente esta idea de asimetría no es como fingir demencia que no existe. Realmente, justamente sabemos que hay una asimetría y lo que tenemos que nosotros como agentes, sea donde trabajemos, ya sea en el Poder Judicial o en otras instituciones, es eh, tener instrucciones y capacidades para, con respecto a lo que es poder, vínculos, dominación. Entonces nosotros no es que en una posible mediación, que insisto, tampoco está permitida procesalmente en la provincia de Córdoba en los casos de violencia de género, la mediación podría llegar a ser una de las instancias restaurativas que usemos, pero a la fecha no se utilizan, es llegar a una instancia de mediación previamente garantizando que esas asimetrías durante ese proceso no van a ser perjudiciales, obviamente, no es la intención exponer a una persona que ha sido victimizada por determinadas violencias a una instancia de mediación cuando no están garantizadas las condiciones. Por eso es fundamental, volviendo a siempre las cosas que hemos comentado antes, que los abordajes que se hagan sean interdisciplinarios y que se pueda evaluar en concreto, contextualizar el caso y no desde la generalización y desde lo abstracto. No sé si eso llega a responder o no, pero justamente esa tal vez crítica o esa intuición de decir, che, pero acá hay un problema estructural entre las partes, ¿por qué vamos a dejar que concilien? Y no, o sea, la idea es hacerlo guiado, aportándole herramientas para que eso suceda, porque pienso yo, y esto ya es como una valoración personal, tal vez ese argumento de decir, esto es tan estructural
que no pueden conciliar entre las partes, no sé qué otra salida tenemos, sino más que la que tenemos hoy tradicionalmente. Si nunca van a poder fortalecer sus capacidades personales para después, en una instancia, conciliar en un sentido no necesariamente de que se vuelvan a vincular, ¿no? Conciliar con respecto al conflicto o acordar qué es una reparación para esa situación puntual. Hay personas o hay mujeres que están y siguen los procesos penales porque lo que quieren es protección y determinadas, no sé, como conductas puntuales de quien ha ejercido violencia para con ella que no tienen nada que ver con que esté imputada, sea castigada por ese delito, y nada que ver, digamos. Entonces, es fundamental tener en cuenta el caso concreto. A ver si dicen más comentarios. Ah, sí, dice que estabas viajando en colectivo. Ah, bueno, genial que aclarado. Bueno, ya está, es muy viernes, es muy tarde, estoy más que agradecida con el espacio, a vos, Mica, que sos altísima compañera de militancia, y agradecer a Acción Jurídica, a todos los presentes y a todos los que tuvieron curiosidad o quisieron apostar a esta instancia. Cualquier cosa, si hay más inquietudes y Acción Jurídica recepta eso, podemos hacer más charlas el año que viene, profundizar con temas más de carácter procesal, un tema más sociológico. Hay muchísimo, pero muchísimo para charlar. Genial. Bueno, gracias a vos, sí, y a Acción Jurídica. Gracias, Mica. Beso a todas.